Unidad 3. Unidad. Así es. Somos 10. ¿Qué es esta locura? Y con el doctor Pérez, ¿qué estuvieron dando? Llegamos a dar hasta la mitad de la 8. Hasta la mitad de la 8. Que serían los contratos de cooperación y colaboración. Y dimos hasta comisiones de garantía. La comisión de garantía en el contrato de comisión o consignación. Sí, ahí. Bien. Y después, la 9, la habíamos visto conmigo, puede ser, cuenta corriente, mutuo, como dato de Sí. depósito, sí. Transporte todavía no vieron. Buen día, doctor. No, todavía Hola, no. buen día. El doctor dijo Sí. que íbamos a dar cheque, ¿puede ser? ¿Con usted? No. Seguros. Hoy seguros. Cheque está en la última bolilla, que es la 15. Entonces anoté mal. Disculpe. No, a lo mejor anotó bien. Lo que pasa es que a veces puede haber confusión, porque como el doctor Pérez da 2 comisiones, da esta y la 6, Está bien. se le pueden traspapelar algunas cosas. De hecho, yo mismo me anoto para no perderme. Porque doy acá y en derecho, entonces por ahí digo qué día en cada lado y se me entra la... Bueno, transporte no dieron entonces, faltaría transporte. Garantías dieron conmigo la semana pasada. Bolilla completa, faltando 2 puntitos nomás. ¿Verdad? Sí. Pregunta. ¿Derecho bancario, la unidad 12 ya la vieron? No. No. ¿Y la unidad 14, derechos industriales? Marcas, patentes, todo eso. No. O sea que al margen de seguros quedaría, bueno, terminar la que están dando, quedaría transporte, derecho bancario, derechos industriales y bueno, y la última de títulos valores, qué sé yo. Y les hago una pregunta. ¿Cuál es la última clase? ¿Qué día es? Creo Porque que no es yo, el cuatrimestre no terminaría el 26 de noviembre. me parece mucho. A mí me había dicho el doctor Pérez que terminaban más o menos a mitad de noviembre. ¿No tienen un calendario ahí de la facultad? Yo les pregunto para organizar, por eso. ¿Nadie sabe? El 15 de noviembre es lunes. No, está bien, pero digo, nosotros damos martes y viernes esta comisión. Pero para saber cuántas clases nos quedan para organizar, por eso les estoy preguntando, no es por otra cosa. En el chat, profe, una de las chicas puso el 27 de noviembre. En el chat. O sea, siendo así, nos quedarían 1, 2, 3, 4 martes. O sea, esta y 5 clases más.
Con lo cual nos alcanzarían sobradamente las clases. ¿Y cuándo es la mesa, profesor? ¿Tiene la fecha? No, no tengo idea. No sé cuándo son las mesas. ¿Ustedes no saben? Porque me imagino que si, a ver, tiene que haber un final y un recuperatorio, que tiene que tener algún, no sé, mínimo 10 días entre uno y otro, calculo. Me parece que la primera mesa es la segunda semana de noviembre y la otra es la primera de diciembre. Y pero ¿cómo van a terminar las clases después de la primera semana del primer examen? Perdón, No me puedes, confundí, la segunda de diciembre y después la otra me parece que es la cuarta o la tercera, puede ser. no sé. O sea, la segunda de diciembre y después tiene que haber, por lo menos tiene que haber 10 días, calculo. Sí, yo tengo entendido que Más o menos. Bueno. ¿Cómo? Sí, 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 por eso, pero bueno, tiene que haber cierto espacio entre cada uno, para que no, también para no terminar rendiendo, no sé, con un pan dulce en la mano. Pero bueno, entonces, conforme lo que ustedes me dicen, tenemos todas las clases de las dos, les voy preguntando mientras. Bueno, vamos a arrancar con el tema de seguros. Como siempre, hacemos una breve introducción histórica respecto de lo que son los orígenes del seguro. Y luego le vamos a distinguir lo que es el derecho público del seguro, o imperativo, del derecho privado del seguro, que tiene más que ver que tiene que ver con el contrato de seguro propiamente dicho. Acá me dice el doctor Pérez que es el 15 de noviembre que terminan las clases, que es más compatible con lo que me había dicho al principio. Perdonen, que vuelva sobre el particular. Qué raro, profe, porque eso lo dice en el calendario académico. Mm. Ahí me está escribiendo algo, espérenme. Vamos a ver. Después me conteste, seguramente se estará fijando. Bueno, les decía, lo que se refiere al derecho público del seguro está regulado por la ley 20.091 y lo que tiene que ver con el contrato de seguro o el derecho privado del seguro está regulado por la ley de contrato de seguro, que es la ley 17.418. Acá me dice que la semana del 15 de noviembre es la última. De modo tal que la última clase que tendrían sería conmigo, martes 16, y con el doctor Pérez el viernes 19. En principio. Con lo cual nos quedarían
1, 2, 3, 4, esta y 4 clases más. Porque dice, después se deja una para consulta. Claro, después se deja una clase de consulta, si ustedes quieren, para la semana del 22 al 27. Listo. Esa sería, digamos, la respuesta final. Bueno, les decía, en cuanto a los orígenes del seguro, y esto arranca desde los albores de la humanidad, tiene que ver con una necesidad primaria que tiene el ser humano de compartir riesgos. Es decir, de compartir o de soportar eventualidades que afectarían su vida y sus bienes. Por eso, en una etapa temprana de la humanidad, está emparentado con lo que llamamos el mutualismo. Es decir, digamos, con la reunión de una población pequeña, una aldea, con el objeto de abastecerse de sus necesidades básicas y de alguna forma garantizar cualquier avatar, cualquier siniestralidad que le pudiera ocurrir. Por ejemplo, catástrofes climáticas, pérdida de cosecha, mortandad de animales, incendios, etc. O sea, son cuestiones que afectan desde los orígenes de la historia de los seres humanos y que, bueno, a través de esta figura del mutualismo, en pequeñas comunidades, todos contribuían, cuando un miembro de esta comunidad tenía algún tipo de problema de estas características, todos contribuían con una suma de dinero, en el caso de que ya existiera el dinero, o con algún tipo de bien a los fines de paliar esta pérdida, este daño que había sufrido. Y de esta manera, obviamente que esto funcionaba para todos los miembros de la comunidad, y de esta manera poder sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Es decir, compensar, digamos, el perjuicio sufrido por este miembro de la comunidad con algún aporte. Esta es una conducta que se remonta a épocas primitivas. Podemos mencionar disposiciones ya existentes en el Talmud, que es un cuerpo normativo, digamos, hebreo, en el Código de Hammurabi, estamos hablando de 1700 años antes de Cristo y demás. Un poquito más adelante, ya en lo que fue la etapa greco-romana, encontramos alguna que otra disposición relativa al seguro, pero dispersa, aislada y fundamentalmente vinculada con el tráfico marítimo. Es decir, vinculada a cubrir el riesgo de las embarcaciones, ya sea por naufragio, por piratería, robos, ese tipo de cuestiones. El seguro, como lo conocemos modernamente, es lo que se denomina el seguro a prima, es decir, cuando una empresa toma riesgos del público a cambio de una contraprestación, que es el precio, la prima, y garantiza ciertas cuestiones, o las asegura, mejor dicho. Nace mucho más adelante, aproximadamente en el siglo XIV, año 1300 y pico, y tiene origen también en algunas ciudades italianas del norte de Italia, vinculado también específicamente con el derecho de la navegación. Obviamente que esto de manera muy primitiva, ¿no? Como algunos hitos importantes, tenemos la aparición del seguro de incendio alrededor del año 1660, o sea, en el siglo, digamos, XVII, en Londres.
como consecuencia, digamos, del incendio de Londres del año 1666, que dejó 80.000 personas o familias sin hogar. A raíz de ahí, a raíz de ese siniestro tan importante, 20 años después, en 1686, surge el seguro de incendio de la mano de la compañía Lloyds en Londres. El seguro de vida nace un poco antes, en el año 1583, también en Londres, a través de la compañía The Royal Exchange. Como un dato de color, en el año 1774 se dicta una ley que se llamó The Gambling Act, o sea, la ley del juego, en una traducción más o menos potable, mediante la cual, porque ¿qué era lo que sucedía? Se podían contratar seguros de vida sin tener ninguna vinculación con la persona cuya vida se aseguraba. ¿Esto qué implicaba? Esto implicaba... y a su vez estaban prohibidos los juegos de apuesta, los juegos de azar, estaba prohibido apostar. ¿Esto qué implicaba? Entonces, como una manera de violar la prohibición de juego, algunas personas apostaban respecto de la vida o la sobrevivencia de personas con las cuales no tenía ningún vínculo. Por ejemplo, que tal o cual persona viva más allá de tantos años, menos años. Entonces, esto que tenía una doble, un doble problema. Por un lado, se violaba la prohibición de juego. Y por otro lado, incitaba al crimen. Porque imagínense, una persona que apostaba respecto de que una persona no iba a sobrevivir de tal fecha o tal edad, de pronto la persona aparecía muerta y este tercero, que no tenía ninguna vinculación y ningún interés legítimo en asegurar la vida de esa persona, pasaba a cobrar el seguro. Entonces se dictó justamente para evitar esta cuestión, digamos, esta incitación al crimen y para evitar la violación de la prohibición de juego, se dictó esta ley de juego que lo que requería era que para poder asegurar la vida de una persona, en realidad el seguro de vida es un seguro de sobrevivencia, ¿no? O de supervivencia, se requería un interés legítimo como requisito del contrato de seguro. Es decir, un interés legítimo se refiere a que podemos asegurar la vida propia o de un familiar cercano. Bueno, a partir de allí el seguro naturalmente se enfrenta con los avatares de la realidad, va evolucionando, se sigue perfeccionando y se sigue perfeccionando hasta el día de la fecha. Ya en el siglo XIX comienza una evolución de la materia aseguradora a través de los procesos de codificación decimonónicos, es decir, del siglo XIX, entre los que se encuentra nuestro Código de Comercio, por ejemplo. Recuerden que cuando vimos la parte histórica, que en el siglo XIX todos los códigos eran de una naturaleza bastante, si se quiere, liberal. El primero fue el Código de Napoleón, que desde luego traían, de hecho nuestro Código de Comercio traía una regulación de la materia de seguros, pero era una regulación de corte, digamos, o con miras más que nada a la empresa de seguro y no tanto al asegurado. Entonces, digamos que esta regulación que traía, en el caso nuestro Código de Comercio, no contenía una debida protección de los derechos del asegurado, sino más bien era siguiendo la filosofía imperante, legislativa imperante en la época, era un código que tenía más una regulación con miras empresariales que desde el punto de vista de la protección del asegurado, que es en definitiva quien
solventa el sistema, ¿verdad? Obviamente que dentro de este proceso de codificación y dentro de esta filosofía está inmerso no solamente nuestro Código de Comercio, sino todos los códigos del siglo XIX. Hay que pensar que la materia aseguradora o asegurativa es una actividad que necesariamente debe ser concebida como una actividad de empresa, ¿sí? Y que requiere, a los fines de que el sistema funcione, requiere de muchos asegurados. A nadie se le ocurre, por ejemplo, que nos juntemos nosotros, que somos 10 acá en este Zoom, en este Meet. A nadie se le ocurre que nosotros nos autoaseguremos entre nosotros, ¿sí? Y si alguno sufre algún daño, todos le vamos a pagar una indemnización, ¿verdad? El sistema funciona únicamente cuando hay muchos asegurados. Por eso es una materia de grandes números, que está muy controlada por el Estado, en todo el mundo en general. Al ser una actividad puramente empresarial, siempre tiene que ser una persona jurídica, no puede haber personas físicas que sean aseguradoras. Esto trae como consecuencia que el contrato de seguro sea, en el 99.9, por no decir 100% de los casos, un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión donde la protección del asegurado está más puesta en la intervención estatal que en la propia potestad o posibilidad del asegurado de discutir cláusulas del contrato de seguro. Digamos que la protección del asegurado viene dada por el Estado y no está librada a la posibilidad del asegurado de establecer una modalidad contractual que lo satisfaga, ¿verdad? Bien, continuando con la evolución. Perdón, no entendí esa parte, profesor. ¿Qué parte? Discúlpeme que lo interrumpa. No, al contrario. Dígame, ¿qué parte no entendí? No entendí la parte que usted dice que el asegurado viene la protección de parte del Estado. Claro, como se trata de un contrato de adhesión, donde el particular, el asegurado, no tiene posibilidad de discutir ninguna de las cláusulas de la póliza. Sí, están todas dispuestas ya. Están todas predispuestas, un contrato de adhesión. Entonces, la protección, por decirlo de alguna manera, viene dado por el control del Estado respecto de las compañías de seguro, ¿verdad? A través de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ahí sí, ahora entendí. Gracias. A eso se refiere. Bien, ningún problema. Por eso les decía, siguiendo con el tema de la protección del asegurado, recién en el año 1908 se dictó una ley en Suiza, que es la primera ley sistemática que tiende a proteger al asegurado de buena fe. Y que aparte es la ley que da el puntapié inicial a toda una corriente doctrinaria y legislativa que tiende justamente a proteger al asegurado de buena fe. Y recalco buena fe porque el asegurado debe tener buena fe. En esta línea se encuentra, por ejemplo, nuestra propia ley de contrato de seguro, que es la ley 17.418, del año 1967, elaborada en base a un proyecto de Isaac Alperín del año 1959. Esta ley vino a regular el contrato de seguro y, de paso, derogó el capítulo o el título contenido en el Código de Comercio que regulaba la actividad aseguradora.
como algunos hitos históricos, tenemos que en el año 1937 ya se había creado la Superintendencia de Seguros de la Nación, es decir, que ya, aún con la vigencia del Código de Comercio, ya hay una inquietud del Estado por controlar a las compañías de seguro, controlar en el sentido, digamos, en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra. Ustedes piensen que en la compañía de seguro la gente deposita, en definitiva, aparte de su fe, su confianza. O sea, pretende que si tiene algún problema, la compañía de seguro le responda, ¿verdad? No que se lave las manos o que de pronto no tenga solvencia. La Superintendencia de Seguro de la Nación se ocupa, en definitiva, de que las compañías de seguro tengan unas inversiones equilibradas, que sean solventes, a los fines de que si tienen algún problema con alguno de sus asegurados puedan cubrir el siniestro, hacerse cargo, ¿verdad? Luego tenemos, en el año 1953, se crea lo que es el Instituto Nacional del Reaseguro. El reaseguro es el seguro de la aseguradora, es como un seguro de segundo grado. Y en 1973 se crea, o mejor dicho, se dicta la ley que nombré al principio, la ley 20091, donde se regula todo lo que tiene que ver con el control del Estado a las compañías de seguro. Aguárdenme un segundito que ya retorno. Bueno, perdón. Bueno, lo último que fue el tema de la ley de control del Estado, la ley 20091. Entonces, ¿esto qué significa? Algunos autores hablan de la autonomía del derecho seguro. La verdad que no sé si tiene mucho sentido discutir acerca de la autonomía o no del derecho del seguro. Lo que sí podemos afirmar que el derecho del seguro como tal tiene dos ramas. Como le dije al principio, el derecho público del seguro y el derecho privado del seguro. El derecho público del seguro es el que está regulado en la ley 20091, que es lo que vamos a ver a seguido. Es un derecho imperativo, tiene que ver puntualmente con la Superintendencia de Seguros de la Nación. Todas sus cuestiones se debaten en el ámbito de la justicia federal, a diferencia del derecho privado del seguro, que es lo que
definitiva es el contrato de seguro, que está regido por la ley 17418 y que todo se debate en la justicia ordinaria. Ahora bien, el tema de la empresa del seguro y el control estatal, que tiene que ver con la ley 20.091. Vamos a ver los puntos más importantes. Por empezar, tengan presente que la ley exige que una compañía de seguros tenga por objeto, que puede ser una sociedad, debe ser una persona jurídica, obviamente, debe tener por objeto exclusivo la actividad aseguradora. Es decir, esto que implica no puede tener en su objeto, por ejemplo, otras actividades. No puede ser aseguradora, banco, inmobiliaria, todo al mismo tiempo. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué tipo, o mejor dicho, qué forma jurídica pueden adoptar las compañías de seguros? Únicamente pueden ser, o pueden constituirse como compañías de seguros las sociedades anónimas, las cooperativas y las mutuales. Como ejemplo de sociedad anónima tenemos, no sé, MAPFRE, qué sé yo, Previnca, la Hablando Sudamericana, etc. Como ejemplo de cooperativas, una que está acá en Rosario, muy conocida, puede ser la Segunda. Y como ejemplo de mutual, otra muy conocida acá en Rosario, ¿cuál? Pero muy conocida, ¿no? Muy importante. ¿Alguna idea? Sancor, ¿seguros? Es una sociedad anónima. Esa creo que es sociedad anónima, por más de que la Sancor original sea cooperativa. No, San Cristóbal. San Cristóbal es una mutual. No sabía. Fíjense que dice el nombre técnico que es San Cristóbal Seguros Mutuos. Ahora bien, ¿son las únicas entidades que pueden ser compañías de seguro? No. También pueden ser compañías de seguro o constituirse como compañías de seguro las sucursales de sociedades extranjeras, siempre y cuando adopten alguno de los tipos indicados recién, o sea, anónima, cooperativa o mutual. Pero la ley establece que tienen que tener un requisito, tienen que cumplir. Tiene que haber reciprocidad de trato según las leyes de su domicilio. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, una sociedad inglesa pretende constituirse en la Argentina como aseguradora, no hay problema. Acá en Argentina tiene que adoptar alguno de los tres tipos que mencionamos antes, es decir, sociedad anónima, cooperativa o mutual, pero en Inglaterra tiene que existir la misma posibilidad para empresas argentinas que pretendan ejercer la actividad aseguradora allá. ¿Y estas son las únicas entidades que pueden ejercer la actividad aseguradora? No, también puede hacerlo el Estado. A través de organismos
y entes oficiales o mixtos, nacionales, provinciales o municipales. Pero, cuando se trata del Estado, la ley exige que ese organismo, en tanto y en cuanto se dedique a la actividad aseguradora, tenga un patrimonio separado únicamente para la actividad aseguradora. El artículo 3 de la Ley 20.091 establece que queda subsumido dentro de la ley toda operación asimilable al seguro. Y obviamente establece también sanciones, incluso de tipo penal, para aquellos que ejerzan irregularmente la actividad aseguradora, ¿verdad? ¿A qué se refiere actividades asimilables al seguro? Se refiere a que cualquier sociedad o incluso persona física que tome riesgos del público a cambio de un precio, con la promesa, digamos, de resarcir un daño o cumplir con alguna prestación si ocurre un evento, ejerce una actividad aseguradora. Cuando lo hace sin cumplir con todos los requisitos de la ley dice que se le aplican igual todas las disposiciones de la ley, entre las cuales se encuentran un montón de sanciones económicas e incluso de tipo penal. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando hablamos de, a lo mejor, ciertas asociaciones, inclusive asociaciones profesionales, que bajo la figura de asociaciones civiles, por ejemplo, o simples asociaciones o fundaciones, a sus afiliados le cobran utilizando algún eufemismo, como por ejemplo bono solidario, le cobran una cuota mensual para el caso de que si tiene un accidente o una demanda, un accidente automovilístico o por ejemplo una demanda de mala praxis, le van a pagar X cantidad de plata. Eso es un contrato de seguro. Un contrato de seguro al margen de la ley, que prima facie no está controlado por la Superintendencia de Seguro de la Nación, ni cumple con ninguno de los requisitos que establece la ley. Entonces la ley lo que dice es que esa actividad, el artículo 3, esa actividad asimilable al seguro, queda atrapada dentro de la ley de seguros, la ley de control, la 20.091, y que hay sanciones muy graves para aquellos que la lleven adelante. ¿Y por qué? Porque justamente al escaparse del control de la Superintendencia de Seguros, al escaparse del control del Estado, y habiendo la gente depositado su confianza y su dinero, porque esto no estamos hablando de algo gratuito, estamos hablando de algo oneroso, la gente puede verse, no digo la palabra estafada, pero vulnerada en su confianza, creer que se encuentra garantizado, asegurado su patrimonio, y esto en definitiva no será así. Bien. Volviendo al tema de cuando el Estado ejerce actividad aseguradora, el artículo 4 de la ley 20.091 establece que el organismo, el ente oficial que la ejerza deba tener autarquía funcional y financiera. ¿Esto qué significa? Que debe tener un autogobierno
y un patrimonio propio. Sumado a lo anterior, tiene que tener autarquía funcional y financiera, es decir, autogobierno y patrimonio propio, y además debe tener una administración separada para la actividad aseguradora. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de autorización que establece la ley para una compañía de seguro? Primero, la constitución legal, es decir, la constitución bajo alguno de los tipos mencionados anteriormente, ya sea sociedad anónima, cooperativa mutual o alguno de los casos especiales, como puede ser una sociedad del Estado o una sociedad extranjera, siempre y cuando se constituya como cooperativa, sociedad anónima o mutual y haya reciprocidad con las leyes del país de origen. Además, tiene que tener objeto exclusivo, como dijéramos anteriormente, no puede tener un objeto múltiple esa sociedad. Aparte de eso, el capital debe estar integrado al 100%. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros constituimos una sociedad, debemos, conforme a la ley de sociedades, suscribir el 100% del capital, pero solamente debemos integrar el 25% del capital. ¿Qué diferencia hay entre suscribir e integrar? Suscribir significa prometer, integrar significa pagar, depositar. En el caso de una aseguradora, la ley exige una integración, es decir, a los efectos de asegurar la solvencia, exige una integración total del capital. ¿Y puede ser cualquier capital? No. El monto lo va a exigir y lo va a determinar la Superintendencia de Seguros de la Nación según el tipo de compañía, la época y las circunstancias. Cuando me refiero al tipo de compañía, me refiero al tipo de riesgos que esa compañía va a pretender cubrir en el mercado. Cuando se trata de una compañía extranjera, aparte de todos los requisitos, digamos, que se le exigen a las nacionales, se les exige que acompañen los últimos 5 balances. Luego tenemos el factor de conveniencia de mercado. ¿Esto qué significa? Que aún cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la ley, si a juicio de la superintendencia el mercado se encuentra ya o colapsado o completo en cuanto a los riesgos que esa compañía de seguro pretende cubrir en una determinada zona geográfica, aún cumpliendo con todos los demás requisitos, puede denegar la autorización en función de pautas de conveniencia del mercado. ¿Se entiende lo que digo? Supongamos, una compañía de seguro que pretende cubrir, no sé, seguros de responsabilidad civil contra terceros en una determinada zona. Y la Superintendencia de Seguros ve que en esa zona ya hay suficientes compañías de seguro que cubren ese tipo de riesgo, en razón de conveniencia de mercado, es decir, para que el resto de las compañías no sufra, digamos, la inclusión de una nueva competencia, lo cual puede llevarlas a una mala situación económico-financiera, puede denegar la autorización. Y finalmente,
si se pasan todos los filtros y se cumplen con todos los requisitos, el último requisito es la inscripción en el Registro Público de Comercio. Ahora bien, ¿cuál es la autoridad de aplicación de la ley? La Superintendencia de Seguros de la Nación, que es la autoridad de Contralor de todas las compañías de seguros del país. Es una entidad autárquica, con autonomía funcional y financiera, dentro de la jurisdicción, o sea, dentro del ámbito o bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía. Está comandada por un funcionario que tiene el título de Superintendente de Seguros de la Nación y que es designado por el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son más o menos, a título ejemplificativo, los deberes y las atribuciones de la superintendencia? Puede, por ejemplo, dictar resoluciones de carácter general, que son resoluciones o comunicaciones que van dirigidas, obviamente, a las entidades aseguradoras, ¿verdad? A ver, es el organismo que autoriza, retira la autorización o objeta la constitución de las compañías de seguro. Tiene facultades para impugnar, en su caso, contribuciones que hagan las compañías de seguro a título gratuito, o sea, donaciones. Es decir, porque, a ver, la superintendencia tiene por objeto también bregar por la solvencia de las compañías de seguro. Si una compañía de seguro, que es una empresa que tiene claramente un fin de lucro, realiza actos a título gratuito, puede ser un vaciamiento o un acto fraudulento, de modo tal que la superintendencia tiene facultades para impugnar esas donaciones o esos actos a título gratuito. Esto en tanto y en cuanto ese tipo, digamos, de actos a título gratuito no sean proporcionales a su capacidad financiera, ¿verdad? A ver, si realiza una colecta o una donación para un merendero, por decir cualquier cosa, es una historia. Ahora, si dona un inmueble que vale 25 millones de dólares a un particular, es otra. Entre sus atribuciones puede pedir la exhibición general de libros, solicitar informaciones, declaraciones juradas, puede asistir a las asambleas de las compañías de seguro, obviamente con autorización judicial puede hacer uso de la fuerza pública, pedir allanamientos, secuestrar elementos y demás. Obviamente todo dentro del ámbito de la justicia federal. Luego tenemos un órgano de mucho menor jerarquía que decididamente no tiene facultades como las como la de la superintendencia, que es el que se denomina el Consejo Consultivo del Seguro, que es un órgano, digamos, de consulta del superintendente. Básicamente es un órgano, digamos, mediante el cual las compañías de seguro hacen lobby o le llevan sus inquietudes al superintendente. Este Consejo Consultivo del Seguro está conformado por 5 miembros. Un miembro por las compañías de seguro constituidas como sociedades anónimas con domicilio en Capital Federal,
un miembro por las sociedades anónimas con domicilio en el interior del país, un miembro por las cooperativas y las mutuales, un miembro por las sociedades extranjeras y un miembro por las reparticiones del Estado que actúen como aseguradores. ¿Qué funciones tiene esto? Básicamente, dar opiniones al superintendente, presentarle proyectos, responder requerimientos del superintendente. Básicamente es un órgano consultivo, como lo dice su propia denominación. Ahora pasamos a lo más interesante, que es lo que tiene que ver con el contrato de seguro propiamente dicho, que está regulado, nos cambiamos de ley, está regulado en la ley 17.418. Ley cuyo artículo 1 posee una valiosa definición del contrato de seguro, cuando dice que hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante el pago de una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir una prestación convenida si ocurre el evento previsto. Reitero, hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante el pago de una prima o cotización, a resarcir un daño o a cumplir con el evento, con la prestación convenida si ocurre el evento previsto. ¿Por qué digo que es valiosa la definición? Por dos razones. Primero, porque no se involucra con la naturaleza jurídica del contrato de seguro, sobre la cual hay muchas posiciones y discusiones doctrinarias. Y en segundo lugar, porque en una sola definición engloba las dos grandes ramas de seguros, que son los seguros de personas y los seguros de intereses o de daños patrimoniales. Cuando habla de resarcir un daño, se refiere a los seguros de intereses o de daños patrimoniales, también llamados. Y cuando habla de cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto, se refiere a los seguros de personas, como por ejemplo el seguro de vida. El contrato de seguro tiene tres elementos específicos. Si falta alguno de estos tres elementos, no hay contrato de seguro. Los tres elementos son el riesgo, el interés asegurable o interés asegurado, lo van a encontrar en la ley a veces como interés asegurado, y el precio, que a veces van a encontrarlo con el nombre de prima, a veces se va a llamar cotización, según el tipo de compañía de seguro de las que estemos hablando. Empezando por el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es un hecho eventual, generalmente futuro, del cual puede derivarse un daño o que pueda afectar la vida humana o la integridad física de una persona.
sin riesgo no hay contrato de seguro, es nulo. De hecho, una de las cargas del asegurado es mantener el estado de riesgo. Porque si no hay riesgo, no hay nada que asegurar. Y si el riesgo se agrava, hay que declararlo. Si ustedes leen el artículo 3 de la ley 17418, van a ver que dice que el contrato de seguro es nulo si al tiempo de su celebración el siniestro se hubiera producido o desaparecido la posibilidad de que se produjera. Es decir, si cuando se celebró el contrato de seguro el riesgo ya se produjo o desapareció la posibilidad de que se produzca, el contrato es nulo. Porque no existe el elemento riesgo, que es un elemento específico. Ahora la pregunta del millón. ¿Puede existir un riesgo? ¿Se puede asegurar un riesgo anterior al contrato de seguro? Si ya sucedió, no es un riesgo. Les digo porque la segunda parte del artículo dice, si se acuerda que el contrato de seguro no comprende un periodo, o sea, que el contrato de seguro y por ende el riesgo, si se acuerda que comprende un periodo anterior a su celebración, es decir, hoy celebramos el contrato de seguro, pero acordamos que comprende un riesgo anterior, supongamos de 2 semanas para atrás, de un mes para atrás, por ejemplo. Dice, el contrato es nulo solo si al tiempo de su conclusión, o sea, de su celebración, el asegurador conocía la imposibilidad de que ocurriese el siniestro, o el tomador, en este caso pensemos en el asegurado, conocía que se había producido. Obviamente, se les quemaron los cables. Vamos a dar un ejemplo. Acá no se trata de que el contrato por alguna ficción se pacta retroactivamente. ¿Se entiende? Porque si fuera retroactivo y ya conocemos de que hay o no hay riesgo, no hay contrato de seguro. Se trata de pactar un periodo anterior con esas dos salvedades. Es decir, la aseguradora no debe saber que el siniestro no se produjo, perdón, que el riesgo no se materializó, y el tomador no debe saber que el riesgo sí se materializó. Por ejemplo, el ejemplo que siempre doy, que me parece más simple para explicarlo, es, supongamos que nosotros tenemos una carga que va en barco y sale del puerto de Buenos Aires o de Bahía Blanca hasta, qué sé yo, Australia. En el medio tiene que pasar por el Cabo de Horno, por cosas así. Navegar por el Pacífico largamente. Supongamos que no existen las comunicaciones telefónicas. El barco zarpó hace 2 semanas. El viaje dura un mes. ¿Bien? Y nosotros queremos asegurar una mercadería hoy, de un barco que zarpó hace 2 semanas. Se puede pactar que cubra ese riesgo, pero, ¿con qué condición? Con la condición de que la compañía de seguros no conozca que el riesgo, por ejemplo, que el barco ya llegó a destino, o que el barco en este momento está parado, no sé, en la isla de Pascua y está perfecto, sin ningún tipo de problemas, y con la otra condición de que el tomador del seguro, sea yo, que lo aseguré, no conozca que, por ejemplo, el barco ya naufragó. ¿Se entiende? Es decir, no se pacta retroactivamente, simplemente se establece
que cubre un periodo anterior a la celebración del contrato. Con esas dos exigencias lógicas. Ni el tomador debe saber que el siniestro ya se produjo, ni el asegurador debe saber que no hay posibilidad de que se produzca hasta el momento de la celebración del contrato. A futuro sí, obviamente. ¿Se entiende? Esto es para que cuando lean el artículo 3 de la ley, sobre todo el segundo párrafo, se comprenda ese supuesto de hecho. Bien. ¿Cuáles son los caracteres o características del riesgo? Por empezar, la dispersión. ¿Qué significa la dispersión? Al contrario sensu, que el riesgo no debe ser generalizado. Por ejemplo, si ustedes viven una sociedad en guerra, sometida a bombardeo constante, qué sé yo, como, no sé, el Líbano, qué sé yo, Damasco, alguna de esas ciudades del Medio Oriente que están en guerra, el riesgo es generalizado. Al ser generalizado, el contrato de seguro debería ser tan alta la prima que no es económicamente factible, viable. Es decir, no se cumple con el requisito de dispersión del riesgo. El mismo criterio se aplica, por ejemplo, a la franquicia que se paga en el seguro, por ejemplo, contra todo riesgo de los autos. Cuanto más generalizado es el riesgo, más caro es el seguro, por eso existe la franquicia. ¿Saben lo que es la franquicia? Ustedes contratan un seguro, usted tiene un auto, contratan un seguro contra todo riesgo y en todos los casos van a tener una franquicia de por lo menos 25.000, 30.000 pesos. ¿Esa franquicia qué significa? Que cualquier accidente menor, raspón o lo que fuere, o daño que sufra el auto, hasta esa suma, se hace cargo el asegurado. De ahí para arriba, se hace cargo la compañía de seguro. ¿Por qué? Porque está estudiado que hasta ese monto el riesgo es mucho más generalizado, o sea, es mucho más común un raspón, un parabrisas roto, qué sé yo, una pequeña bolladura, etcétera, etcétera. Eso es mucho más común, es mucho más generalizado que un choque frontal con destrucción total. Entonces, ¿qué pasa? Si la compañía cubre cualquier tipo de esos riesgos, desde cualquier monto, te tiene que subir la prima sustancialmente, con lo cual te genera, ya son caros los seguros, eso te genera que el seguro directamente sea totalmente antieconómico, ¿verdad? Entonces, por eso existe el sistema de franquicia, es decir, como supongamos, hasta 30.000 pesos, la cantidad de siniestralidad es muchísimo mayor, es a cargo del asegurado. De ahí para arriba, paga la compañía de seguro. Cuando digo que el riesgo mayor es más generalizado. De 30.000, 40.000 para arriba, el riesgo es más disperso. Son menos hipótesis. Es un tema de números y de estadísticas la materia de seguro. Otro elemento es la incertidumbre. Es decir, la falta de conocimiento de que el riesgo va a ocurrir. Y usted me va a decir, bueno, está bien, ¿y qué pasa con el seguro de vida? Si hay algo seguro, es que en algún momento todos vamos a partir de este mundo. ¿O no? Sí.
Bueno, acá la incertidumbre no está dada por la ocurrencia, sino por el momento. Otro elemento del riesgo, otra característica del riesgo, mejor dicho, es la objetividad. ¿Qué significa la objetividad, el elemento objetivo? Significa que el riesgo tiene que ser algo totalmente independiente de la voluntad del asegurado. Es decir, no debe depender de forma alguna de la voluntad del asegurado. Y acá viene a cuento el tema del seguro de vida. El que contrata el seguro de vida y se suicida. Por eso, la propia ley establece que, en el artículo 135, que para que cubra, o sea, para que se pague la indemnización, en el caso de seguro de vida y suicidio, tienen que pasar al menos 3 años desde el momento de la contratación del seguro. Otra característica es la frecuencia, es decir, no tiene ningún sentido asegurar riesgos que no ocurren nunca. Es decir, que el riesgo debe ocurrir con cierta frecuencia. Otro elemento o característica del riesgo es la intensidad. Esto está de alguna forma vinculado también con la generalización, pero más bien con la gravedad del riesgo. ¿Esto qué significa? Ahora, desconozco, por ejemplo, si cosas que valen miles de millones de dólares, como por ejemplo un transbordador espacial, son materia de seguro. ¿Por qué? Porque es tan intenso, tan grave el riesgo, en caso, digamos, de que se explote al momento de querer despegar, que lo hace antieconómico. Con lo cual no sé si se aseguran o no, pero es un ejemplo que se me ocurre en este momento. Bien. Y por último, otra característica del riesgo es que debe ser posible individualizarlo, nomenclarlo, clasificarlo. Y de esta manera tenemos seguro de vida, seguros por accidente, responsabilidad civil, de granizo, de agricultura, de animales, de incendio, etc. Hay que tener presente que, salvo pacto en contrario, el lucro cesante no se indemniza. El segundo elemento del contrato de seguro, el segundo elemento específico, es el interés asegurable o interés asegurado. ¿Qué es el interés asegurable? Es lo que distingue el contrato de seguro de una apuesta o de un juego de azar. Y jurídicamente es la relación económica lícita entre un bien afectado por un riesgo y el asegurado. ¿Por qué digo que es lo que diferencia de un juego de apuesta? ¿En una apuesta tenemos riesgo? Sí. ¿Tenemos un precio? Sí. Ahora, ¿hay una relación económica lícita entre el apostador y algún bien afectado por un riesgo?
No la hay. No la hay. Acuérdense el caso que les di de la ley de apuestas del año 1776 en Inglaterra, la Gambling Act. O sea, cuando se apostaba sobre la vida de una persona con la cual no se tenía ninguna relación. Ahí faltaba el interés asegurable. Entonces eso incitaba al crimen, violaba las prohibiciones de jugar, etcétera, etcétera. En definitiva, era una apuesta. La ley establece en el artículo 81 que cuando no exista interés asegurable al momento de comenzar la vigencia de la cobertura, el tomador, que en este caso debe entenderse como asegurado, queda liberado de la obligación de pagar la prima. Pero el asegurador tiene derecho a pedir el reembolso de los gastos, más un adicional que no podrá exceder del 5% de la prima. Ahora bien, puede ser que el interés asegurable desaparezca después del comienzo de la cobertura. Si el interés asegurable desaparece con posterioridad al comienzo de la cobertura, la aseguradora tiene derecho a cobrar la prima en la proporción al tiempo que haya estado vigente la cobertura. Y por último, el último elemento es el precio, que obviamente es la retribución que paga o contraprestación que paga el asegurado para que la aseguradora cubra el riesgo, ¿verdad? El precio recibe diferentes denominaciones según el tipo o según la forma legal adoptada por la empresa aseguradora. Cuando hablamos de sociedades anónimas o cooperativas, las llamamos prima. Cuando las llamamos, mejor dicho, cuando hablamos de mutuales, como San Cristóbal, las llamamos cotización. Y en algunos casos de seguros sociales las llamamos contribución. Perdón, ¿cómo eran mutuales, por favor? Cotización. ¿En mutuales? Sí. La prima se divide o se clasifica en dos: prima neta o técnica y prima bruta. La prima neta o técnica consiste básicamente en el costo básico del seguro. Es decir, tiene que ver con todos estos caracteres del riesgo que estuvimos hablando, o sea, qué tan disperso es el riesgo, qué tan generalizado es el riesgo, o sea, lo que representa para la compañía cubrir ese riesgo. Y a la prima neta le agregamos los gastos administrativos, los impuestos, y en el caso de que se trate de una sociedad anónima, la ganancia, y en ese caso tenemos la prima bruta, o también llamada prima cargada. Uno pensaría
que como las sociedades anónimas tienen fin de lucro y las mutuales y las cooperativas no, debería ser más barato un seguro en una mutual o en una cooperativa, y eso no es así. Eso no es así porque que no tengan fin de lucro no significa que no persigan una ganancia. El tema es qué hacen con esa ganancia. ¿Eh? ¿Desde qué momento se debe la prima? Artículo 30 de la ley. La prima se debe desde la celebración del contrato, pero solamente es exigible, o mejor dicho, no es exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un instrumento provisorio de cobertura. Entonces, la prima se debe desde la celebración del contrato, no confundir contrato de seguro con póliza. Se debe desde la celebración del contrato, pero solamente es exigible contra entrega de la póliza o contra entrega del certificado provisorio de cobertura. Si el pago de la prima no se efectúa de manera oportuna, se produce la caducidad y el asegurador no es responsable por el siniestro ocurrido antes del pago. ¿Esto qué significa? Que si ustedes tienen que pagar el seguro el día, qué sé yo, el día 30 y no lo pagan, y el día 31 tienen un siniestro, el seguro no les va a cubrir. Por eso siempre es aconsejable ponerlo en débito. A ver, a mí no me gusta el débito automático, pero con el tema del seguro siempre es aconsejable ponerlo en débito automático o en la tarjeta de crédito, y de esa manera se aseguran que siempre están cubiertos. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces la gente confía en los productores de seguro y el productor de seguro, algunos, a veces, reciben el dinero, no se lo liquidan a la compañía porque a lo mejor tienen un premio económico y después las cosas pasan y la gente no tiene la cobertura. Entonces ahí se abre la discusión si el productor de seguros representa o no representa a la compañía en cuanto a lo que es la recepción del pago. Tengan presente que en principio no representan a la compañía. Bien. Y luego el artículo 32 establece que cuando la rescisión del contrato se produce por mora en el pago de la prima, el asegurador tiene derecho al cobrar, si es una prima única, la prima completa, o tiene derecho a cobrar la prima del periodo en curso, es decir, o sea, hasta el momento en el cual el contrato se rescindió, por mora. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los seguros según la clasificación clásica de Alperín? ¿Seguros de intereses o seguros de personas?
Los seguros de intereses también se denominan seguros de daños patrimoniales. Los seguros de interés o de intereses pueden ser sobre un bien determinado, por ejemplo, incendio, granizo, robo, o sobre todo el patrimonio. Y aquí tenemos como ejemplo paradigmático el seguro de responsabilidad civil contra terceros. Seguro que tiene un doble objeto. Por un lado, respecto del asegurado, el objeto que tiene es mantener indemne el patrimonio del asegurado frente a los ataques de terceros a los cuales el asegurado les pudo haber causado un daño. Por ejemplo, ustedes chocan con el auto, tienen seguro de responsabilidad civil contra terceros, el seguro no les va a arreglar el auto de ustedes, va a arreglar el auto o le va a pagar una indemnización al tercero al cual ustedes le causaron un daño. Bien. Y en el caso del seguro obligatorio, digamos, de responsabilidad civil contra terceros, que está previsto en la ley de tránsito para el respecto de los automóviles, además cumple una función social respecto de los terceros, porque si imagínense que ustedes, si ustedes son insolventes y anduvieran con un auto de escaso valor o una moto, y no tuvieran seguro y causan un daño a un tercero y no tienen manera de indemnizarlo o responder y el seguro no fuera obligatorio, ese tercero damnificado se vería imposibilitado de poder cobrar la indemnización, de poder ser reparado en el daño que se le ha causado. ¿Se entiende esto? Por eso tiene un doble objetivo. Por un lado, mantener indemne el patrimonio del asegurado y por el otro, cumple una función social. Por otro lado, tenemos los seguros de personas y acá tenemos otra doble clasificación que tenemos seguros sobre vida, como por ejemplo el seguro de vida propiamente dicho, que en realidad es un seguro de muerte, o sea que suena feo decirlo seguro de muerte, o seguro de supervivencia, que son los llamados seguros de retiro. Y luego tenemos seguros sobre salud o integridad, donde tenemos, por ejemplo, los seguros de accidentes y enfermedades profesionales, que son los que cubren las ART, por ejemplo. Entonces, estos seguros de personas no tienen en cuenta cosas o bienes materiales, sino que tienen en cuenta al ser humano en cuanto a las vicisitudes que él mismo pueda tener, ya sea para el caso de la muerte, ya sea para el caso de la supervivencia, en el caso del seguro de retiro, que cobra una especie de renta vitalicia a partir de cierta edad. O una suma determinada. En el caso de los seguros por enfermedades y responsabilidades profesionales, tiene que ver con los seguros que cubren la ART y que los empleadores tienen la obligación de contratar respecto a los empleados que tienen declarados en relación de dependencia, que le van a cubrir todo lo que tiene que ver con gastos médicos y demás cuestiones e indemnizaciones en el caso de enfermedades profesionales, en el caso de accidentes profesionales, en relación, digamos, con la labor que desempeñan o in itinere.
Bien. Yo decía que el contrato de seguro es un contrato consensual, pero requiere una prueba por escrito. Consensual significa que se perfecciona con el mero consentimiento de las partes, pero requiere un instrumento probatorio por excelencia, que es la póliza. Instrumento que se diferencia del certificado de cobertura, que es un instrumento provisorio que otorga la compañía de seguros y que ya implica una asunción de riesgo por parte de la compañía de seguros y por lo tanto implica ya contrato de seguro. Este certificado de cobertura es una constancia que otorga la compañía de seguro que contiene básicamente todas las condiciones en las cuales va a contratar. Hay que también distinguir lo que es la propuesta de la póliza. La propuesta es un documento que firma el asegurado o el futuro asegurado, donde establece las condiciones, casi no existe, ¿no? Donde establece las condiciones en las cuales quiere contratar. En el caso de que haya diferencias entre la propuesta y la póliza, si el asegurado recibe la póliza y no hace ningún cuestionamiento en el lapso de un mes, se considera aprobada la póliza, aceptadas las condiciones de la póliza, por más que difieran de la propuesta. Ahora vamos al tema de reticencia y declaraciones falsas. ¿Qué es la reticencia? La reticencia es, en palabras simples, es la información falsa, ya sea por acción o por omisión, ya sea culposa o dolosa, y que esto aparejará distintas consecuencias respecto del contrato. En un caso va a ser anulable y en otro caso va a ser nulo. Tiene que ver con las informaciones que le damos a la compañía de seguro al momento de celebrar el contrato, que cuando son falsas, aún hechas de buena fe, si a juicio de peritos eso hubiera cambiado las condiciones del contrato, ¿a qué se refiere? Se refiere a que la compañía de seguros o no hubiera contratado o hubiera contratado en otras condiciones, es decir, con un precio de prima superior. Hace nulo el contrato. Esto está en el artículo 5 de la ley. Explico nuevamente. Si se hace una declaración falsa, ya sea por acción o por omisión, y de forma culposa o dolosa, al momento de celebrar el contrato, que a juicio de peritos hubiere modificado las condiciones del contrato o directamente hubiere forzado a la compañía a no contratar, en el caso de que hubiera estado verdaderamente informada del verdadero estado de riesgo, el contrato podrá ser nulo. Vamos a un ejemplo práctico y fácil. Supongamos que yo voy a contratar un seguro de vida y tengo una enfermedad preexistente.
puede pasar que yo la desconozca esta enfermedad o que la conozca. Bien. Si yo la desconozco y no la informo, el contrato va a poder tendrá ciertas consecuencias. Esta declaración falsa de buena fe. Ahora, si yo la conozco, va a tener otras consecuencias. La compañía de seguro tiene 3 meses desde que toma conocimiento de esto, de esta circunstancia, para impugnar el contrato. Ahora bien, ¿por qué le decía que en uno y otro caso van a variar las consecuencias? Porque en el caso de que la información falsa o reticencia sea culposa, es decir, no sea dolosa, la compañía de seguros va a poder anular el contrato restituyendo la prima recibida con deducción de los gastos, o bien puede reajustar el contrato al verdadero estado de riesgo, es decir, elevando la prima, subiéndole el precio, porque hay más riesgo del que realmente estaba cubriendo y no lo sabía. Pero hay una excepción, la culposa. O sea, cuando se declaró de buena fe. Siempre estamos en el campo de la buena fe. En el campo de la buena fe, si dentro de los 3 meses impugna el contrato, puede anularlo, restituyendo la prima con deducción de los gastos, o bien puede reajustarlo al verdadero estado de riesgo. Pero hay una excepción, siempre dentro del campo de la buena fe del asegurado. En el caso del seguro de vida, cuando la reticencia, la declaración falsa, fue hecha de buena fe y la anulación del contrato le acarrearía un grave perjuicio al asegurado, la compañía de seguro no tiene la posibilidad de anularlo y solamente puede reajustarlo. Ahora bien, cuando la reticencia o declaración falsa sea de mala fe, obviamente que la compañía de seguro va a poder reajustarlo o anularlo, pero si lo anula, no tiene que devolver la prima recibida, sino que tiene derecho a quedarse con las primas percibidas de todos los periodos transcurridos. ¿Quedó claro este temita? Bueno. Después, respecto de las obligaciones de las partes, tenemos lo que son las obligaciones y cargas del asegurado. Las cargas son de 2 clases, de información y de conducta. Y la obligación principal que tiene el asegurado es pagar la prima. Una de las cargas principales del asegurado es mantener el estado de riesgo. Y si se agrava, lo tiene que informar. Si ustedes ven el artículo 37, establece que toda agravación del riesgo asumido que, si hubiese existido al tiempo de la celebración del juicio, a juicio de peritos, hubiera impedido el contrato o modificado las condiciones, es causa especial de rescisión del mismo. Es decir, que si el riesgo se agrava, hay que informarlo y es causal de rescisión del contrato por parte del asegurador. A su vez, el artículo 38 establece que el tomador del seguro tiene que denunciar a la aseguradora las agravaciones causadas por el hecho suyo antes de que se produzcan y las debidas al hecho de un tercero inmediatamente después de conocidas.
las consecuencias son distintas, porque cuando la agravación del riesgo se produce por un hecho del tomador, la cobertura queda suspendida. Y el asegurador tiene un plazo de 7 días para notificarle la intención de rescindir el contrato, más allá de que puede no rescindirlo y reajustarlo. Ahora, cuando la agravación se produce por un hecho ajeno al tomador, o cuando el tomador debió permitir el hecho o provocarlo por razones ajenas a su voluntad, es decir, que no tuvo la culpa, la aseguradora le tiene que notificar la decisión de anular el contrato, de rescindirlo, en el término de un mes y con un preaviso de 7 días. Son las diferentes consecuencias de la agravación del riesgo cuando se produce por un hecho del tomador, son más gravosas que cuando se produce por el hecho de un tercero. Luego tenemos otra carga que de información, en este caso, que es la del artículo 46. Ustedes saben que el tomador del seguro tiene que comunicar a la compañía de seguros el acaecimiento del siniestro dentro de los 3 días. Si no lo hace, la aseguradora no le cubre a él. Y el segundo párrafo del mismo artículo del 46 establece que a pedido del asegurador tiene que suministrarle todas las informaciones necesarias a los fines de que la aseguradora pueda verificar el siniestro y verificar la extensión de la obligación a su cargo. ¿Cuál es la obligación del asegurador? Fundamental, indemnizar. Esta es una obligación que no nace de ninguna disposición de la ley, sino que nace del propio proceso de ejecución del contrato. No lo dice la ley expresamente, pero se subsume de las normas. Una obligación que tiene también el asegurador está en el artículo 56, que tiene que ver con expedirse acerca del derecho del asegurado. Tiene 30 días para expedirse acerca del derecho del asegurado, 30 días desde que solicitó, o mejor dicho, desde que recibió la información complementaria del artículo 46, segunda parte. Vieron que el artículo 46 habla de que tiene que informar el siniestro dentro de los 3 días, y la segunda parte dice que tiene que suministrarle a la aseguradora todas las informaciones complementarias necesarias para indagar la extensión del daño y verificación del siniestro. Bueno, dentro de los 30 días de recibida la información complementaria, la aseguradora tiene la obligación de expedirse acerca del derecho. Si no lo hace, se presume que ha aceptado el derecho del asegurador a la indemnización. Tengan presente que el artículo 57 establece la prohibición del arbitraje en materia de contrato de seguro. Es decir, que esto es una cláusula en protección de los derechos del asegurado.
Y por último, tenemos el tema del sobreseguro y el infraseguro. A ver, lo lógico es el seguro pleno, que es cuando están compatibilizados la función del riesgo con los valores en cuestión. Ahora bien, el sobreseguro, en el artículo 65, establece que si al tiempo del siniestro el valor asegurado excede del valor asegurable, es decir, el valor asegurado es mayor al valor asegurable, la aseguradora solamente está obligada a resarcir el daño o el perjuicio efectivamente sufrido, sin perjuicio de que tiene derecho a percibir el total de la prima. ¿Esto por qué? Por la sencilla razón de que el seguro tiene una función reparadora, no enriquecedora. Es decir, el seguro tiene por objetivo reparar el daño, no enriquecerse. En el caso del infraseguro, que es cuando el valor asegurado es inferior al valor asegurable, acá la aseguradora tiene obligación de indemnizar un valor proporcional al que resulte de ambos valores. Por ejemplo, si lo que está asegurado en 50 vale 100, tiene que indemnizar 75. Salvo pacto en contrario, obviamente. Por último, está el tema del coseguro, que es cuando varias compañías de seguro participan en la asunción de un mismo riesgo. Acá la idea central es que no se multiplican las indemnizaciones, sino que se distribuye a prorrata. Va de vuelta. Es el caso de pluralidad de seguros, artículos 67 y 68 de la ley. Va de vuelta. La función del seguro no es enriquecerse, sino es una función reparadora. ¿Bien? Bueno, con esto terminamos. Queda alguna cosita, digamos, para que vean por su lado, por ejemplo, que son de importancia menor, como por ejemplo agentes productores de seguros. Pero básicamente el tema está cubierto. Así que si les parece bien, nos vemos el martes que viene. Gracias, profesor. Hasta la próxima. A ustedes. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente.